de ello es que muchos han dejado realmente ni siquiera se encuentran atender, ¿verdad?, algunos casos específicos, y entonces hemos visto que todo eso se ha dado así de una manera tan tremenda que han surgido bastantes iglesias, pero a veces, hermano, ya cuando menos nos damos cuenta, el que inició poniéndose a sí mismo como pastor, después ya se convirtió en apóstol, y lo tremendo no es eso, porque nosotros, hermano, bueno fuera que por títulos, ¿verdad?, nos estuviéramos peleando, pero no es por títulos, sino es porque ellos están proclamando una unción que no tienen, y entonces van y predican siempre como que tratando de llevar la unción de otros personajes, de otros ministros, y por lo menos medio hacen eso, pero tienen al pueblo así como medio desequilibrado. ¿Por qué? Porque una de las funciones, y eso es lo que hablábamos la semana pasada, según lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20, quisiera que me acompañe ahí de una manera muy rápida. Efesios 2:20 nos habla acerca de que lo que hacen los apóstoles tiene que ver, ¿verdad?, primeramente, y esto yo creo que tendría que ser algo que se debería siempre examinar en un apóstol, que se vea, amado hermano, que en él hay doctrina, ponen fundamento de doctrina. Ya explicamos la semana pasada, no voy a entrar mucho a detalle de eso porque lo explicamos la vez pasada, y es que lo que se pone de doctrina, ¿verdad?, en los ministros actuales que son apóstoles, no es algo nuevo o extra a la Biblia, porque también si no se pudiera llegar a confundir, ¿verdad?, y pensar a lo mejor en aquella doctrina que tiene la Iglesia Católica, que es como esa infalibilidad apostólica, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero que tiene un nombre más o menos así, y que consiste en que el apóstol que ellos tienen, que en ese caso pasa a ser su autoridad mayor, usted sabe quién es, lo que él diga, aunque la Biblia lo contradiga, ¿verdad?, lo tienen que creer. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el fundamento de doctrina, y por lo menos, ¿verdad?, se comprende el significado de ese fundamento de doctrina. Pero el problema realmente que nosotros vemos es que hay acá, dejando a la par a otros, sino que yéndonos con la misma iglesia que de alguna manera socialmente, sociológicamente hablando, no sé si es así la palabra, nos toca representar, que la iglesia evangélica tiene apóstoles que ni siquiera saben que existe una doctrina, y que no saben que la función no va a ser solamente abrir iglesias, porque a lo mejor
pudiera ser que lo hagan, pero no solamente va a ser abrir iglesias, porque yo le digo algo, mira hermano, si nosotros nos ponemos pilas, nosotros podemos andar abriendo iglesias por diferentes lados. Mire, yo no soy apóstol, ni tampoco me nombro de esa manera. Yo sé que el Señor me permite ser pastor y agradezco al Señor por el privilegio que me ha dado. Pero el Señor nos ha permitido ir a ciertos lugares y que podamos ver cómo se abren obras. Y ahí están trabajando muchas de ellas. Y eso directamente nos ha convertido en apóstoles. Porque ¿sabe qué? Que lo importante, uno de los puntos más importantes va a ser ese. No sé si alguien tiene Efesios 2:20, me ayude a leer, por favor. Vamos a irnos de una manera bien rapidísima. Porque hoy, bueno, ayúdenme si alguien lo tiene, por favor. Efesios 2:20, si alguien lo tiene. No sea penoso ni nada, ayúdenme, por favor. Ahí, ¿qué dice? Pues fueron ustedes edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con el Mesías Jesús como piedra angular. ¿Verdad? Eso era lo que hemos hablado respecto a esto. Tenemos que los apóstoles y profetas ponen un fundamento. Aquí específicamente, ¿verdad? Hablando del fundamento apostólico que tiene que ver directamente con la doctrina, tiene que ser Jesús la piedra angular. Entonces pusimos a Jesús. Luego viene el fundamento apostólico, ¿verdad? De parte de los apóstoles, del Hijo. Esa será otra temática. Ahorita no me voy a meter mucho ahí. Pero después tenemos también el fundamento doctrinal que viene por los apóstoles del Espíritu Santo. Que son los que tal vez nosotros tenemos actualmente, porque los apóstoles del Hijo, ahí están, dejaron un fundamento. Nosotros tenemos por eso acceso a tanta doctrina, principalmente, hermano, no es que sea la única, pero principalmente, ¿verdad? La doctrina que encontramos nosotros en las cartas que el apóstol Pablo escribió, que tienen bastante de lo cual nosotros podemos ir aprendiendo. Ahora, ya dijimos también, ¿verdad?, que ellos van a recibir mandamientos de parte del Señor por medio del Espíritu Santo, y eso también lo explicamos, ¿verdad? No es que ellos vayan a levantar otras tablas de la ley, ¿verdad?, para poner sus propios mandamientos, sino que siempre hemos dicho con lo que ya está escrito en la palabra, porque ese es el fundamento apostólico y profético que ya tenemos nosotros ahí, que de ninguna manera se va a mover. Entonces vienen los que son apóstoles, tal vez con una labor no más sencilla, pero diferente, ¿verdad? Vienen y ponen el fundamento, ¿verdad? Tratando de llevar lo que ya está escrito en la palabra. Entonces, cuando decimos que los apóstoles reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo, no estamos diciendo que los apóstoles van a poner nuevos mandamientos, sino hemos dicho que los apóstoles lo que van a hacer, ¿verdad? Y eso está en Hechos capítulo 1 verso 2. Lo que los apóstoles van a hacer es, hermano, llevar el control de alguna manera de lo que se tiene que hacer en un lugar. Mire, si nosotros lo preguntamos a cómo lo conocerían en otras iglesias, tal vez dirían que eso es lo que le llamarían como que algunos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo litúrgico, e inclusive si lo vemos desde un plano más legal, las iglesias para poder funcionar necesitan mandar un cuerpo de estatutos en los cuales está escrito, ¿verdad?, qué pasaría en dado caso que un día se dé una situación dentro de una iglesia y entonces tenga que intervenir lo legal, de tal manera que en ese momento la ley se va a apegar a los estatutos que tiene esa iglesia. Hasta en lo legal lo reconoce. Entonces ahora, de esta manera, por medio de la palabra del Señor, entonces vienen los apóstoles y tienen que poner una serie de lineamientos basados en la misma palabra que nos ayudan a poder dirigirnos correctamente en el pueblo que el Señor nos ha mandado a estar, porque obviamente estos no van a ser los mismos en otra iglesia, o van a ser tal vez sí con la misma esencia, pero no se van a presentar de una manera igual. Y eso es lo que nosotros encontramos en cuanto a las funciones que tiene un apóstol, ¿verdad?
Dijimos también que dan mandamientos, es lo que le decía yo ahorita, que está en 2 Pedro 3:2. Y aquí hay otra, ¿verdad?, que me llama la atención. Acompáñenme a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 6, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: a los cuales presentaron ante los apóstoles después de orar, y pusieron sus manos sobre ellos, ¿verdad? Pusieron sus manos sobre ellos. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están enviando, ¿verdad? Miren, se lo voy a leer, tal vez en su contexto. Voy a leer desde el versículo 3. Por tanto, hermanos, Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que los apóstoles, fíjense lo que están haciendo, es enviando. Ellos dijeron: vaya, escójanse a alguien. No están enviando a otros apóstoles, no otros ministros, aunque algunos de ellos resultaron ministros, ¿verdad? Sino que están diciendo: escojan a unos, nosotros vamos a orar por ellos, para enviarlos a hacer la función que tienen que hacer, predicar la palabra y hacer otras cosas por ahí, ¿verdad? Entonces, los apóstoles vienen y los envían. Esto es algo bien importante, porque también, ¿verdad?, quien está bajo una cobertura apostólica, esto tal vez hablando un poco más hacia los ministros, tal vez no sea el caso, o puede que sí, de alguna persona aquí. Entonces, cuando se es ministro, estoy hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene que haber otro ministro que también lo envíe, no que lo llame ni que lo escoja, sino que tiene que haber alguien que lo envíe. Esto es bien importante, porque no por esto usted se vaya a confundir por el contexto que estamos leyendo, que los que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros se escogen por parte nuestra, por parte de otros ministros. No, sino que, como hemos leído en la palabra, el Señor mismo dice, ¿verdad?, que Él mismo constituyó, Él mismo los escogió, Él mismo los llamó, Él mismo los está levantando. ¿Puede decir amén? Él mismo es el que los está poniendo en esa posición. Entonces, si esto está pasando de esa manera, el hombre no los escoge. Claro, se me va a decir: aquí ellos los estaban escogiendo. Sí, pero no estaban escogiendo ministros de orden primario. Por favor, ahí vea el contexto de qué es lo que se está escogiendo, a quiénes están escogiendo. Pero siempre bajo un envío apostólico es que se logra llegar a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Entonces, lo que le quiero dar yo a entender es que no un apóstol es el que va a escoger. Por eso, bajo ese principio, hermano, hemos dicho: cuando una persona tiene un ministerio, claro que de alguna manera el Señor le va a decir, le va a ir mostrando: mira, tú tienes esto, pero no es que esa persona se vaya a levantar solita y vaya a decir: yo me levanto porque el Señor a mí me escogió, ¿verdad? Fui el escogido. Porque eso va a traer a veces muchos problemas. Por lo menos las personas que tienen temor de Dios, hermano, creo con todo mi corazón que cuando se tiene uno el temor de Dios, aunque siente todo eso, aunque tal vez la palabra correcta no es sentir, aunque de pronto viene todo eso de parte del Señor a la mente de uno dice: no, Señor, ¿será que a lo mejor yo me estoy imaginando cosas? ¿O será
no, ¿cómo voy a hacer yo algo que no sé si realmente es mío? Porque, Señor, si yo me levanto y a la mera hora no es, no, Señor. Entonces, para eso, dejan al ministerio apostólico, y el ministerio apostólico, entonces de pronto va a confirmar de alguna manera lo que nosotros veníamos recibiendo. Venía recibiendo eso, viene el ministerio apostólico, lo confirma. Y entonces, ¿qué te hace? Te va a enviar. Te van a orar por ti y te van a enviar. Mire, yo me acuerdo cuando el apóstol Sergio nos envió, me acuerdo que fue un momento así bien tremendo, porque nosotros fuimos, ¿verdad? Y entonces, sin hacer mayor pregunta, ya estábamos dentro del ministerio pastoral, pero sin hacer mayor pregunta, pusieron manos sobre nosotros. Nosotros ni siquiera sabíamos que un ministro tenía que ser enviado. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero la verdad, no sabemos nosotros que un ministro tenía que ser enviado. Y entonces un día llegaron y nos impusieron manos y nos enviaron. Entonces todos los ministros tienen que ser enviados, pero también, hermano, los apóstoles no solamente envían ministros, sino como en este caso vemos que envían a otras personas a cumplir la función que se tiene que cumplir dentro de la obra, perdón. Aquí hay otra función que vemos, ¿verdad?, que hacen ellos. Voy a ir a Hechos capítulo 15, ahí mismo en Hechos, ¿verdad?, siempre en Hechos capítulo 15 verso 22, y vamos a ir viendo otra función por ahí. Hechos 15, 22. Me voy a decir rapidísimo, ¿verdad? Por favor, lean, si lo tiene alguien por ahí. Los apóstoles y los responsables, de acuerdo con toda la asamblea, decidieron entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsaba y a Silas, hombre de nota entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los hermanos apóstoles y los hermanos responsables saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, procedentes del paganismo. Nos hemos enterado de que... Hasta ahí. Entonces, mire qué tremendo. Les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de toda la iglesia escoger entre ellos a algunos hombres para enviarlos. Aquí surge, ¿verdad?, la figura bien importante que a veces hay dentro del ministerio apostólico, que son las delegaciones apostólicas, que yo creo que es una función muy bonita, aunque no en todos los casos, ¿verdad?, la hacen de esa manera, pero un delegado apostólico, ¿verdad?, ha sido enviado para llevar un mensaje que viene de parte de lo apostólico. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí? En síntesis, es que los apóstoles envían delegaciones apostólicas a las iglesias. De alguna manera, ninguna iglesia queda ninguna iglesia queda desatendida, porque siempre, ¿verdad?, el delegado apostólico tiene que estar al pendiente de cada una de las iglesias. Qué tremendo, ¿verdad? Porque siempre el apóstol tiene que estar al pendiente de todo lo que está cubriendo. Y entonces la manera que lo hace es por medio de las delegaciones, como lo que se hace aquí. Escogieron a hombres, ¿verdad?, como delegados para que fueran y llevaran un mensaje. Entonces, a veces el mensaje para todas las demás iglesias es que tiene que ser, hay problemas y se tiene que llegar a la resolución de los mismos. Por ejemplo, en el contexto de eso que estamos leyendo, había una problemática ahí, ¿verdad? Dice, ahí donde iba a empezar a leer la hermana, empiezan los saludos, y luego dice, puesto que hemos oído que entre algunos de nosotros a quien no autorizamos os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hermanos que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Por tanto hemos enviado a Judas y a Silas, a quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Entonces, ¿qué es lo que había ahí? Es que había un problema. Entonces vemos que también de alguna manera el ministerio apostólico siempre está atendiendo cada uno de los problemas. Por lo tanto, es que cuando hay problemas, ¿verdad?, siempre debería de llegar una autoridad por parte de la cobertura apostólica, siempre como que a atender cada uno de esos problemas, porque a veces se pretende, a veces si el problema es con el ministro, se pretende que la iglesia sea quien resuelva ese problema, ¿verdad? Y no es a la iglesia que le corresponde, sino que tiene que ser a una autoridad a quien le corresponda resolver todos los problemas que pueda llegar a haber. Entonces se envían a delegados apostólicos, ¿para qué? Para que dejen un mensaje. Y el mensaje era ¿para qué? Para resolver un problema que se estaba dando dentro de una congregación. Entonces el ministerio apostólico sí puede enviar delegados apostólicos. Ya que los delegados apostólicos hagan su tarea, ya serán otros 20 pesos, ¿verdad? Pero lo que es bien tremendo aquí es que hay delegados apostólicos, la figura existe, personas que no necesariamente son apóstoles y están siendo enviados para cumplir la función que de alguna manera llevaría el apóstol o tendría que hacer él personalmente, pero que ellos llevan esa misma unción y pueden resolver todo eso, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer las autoridades, las delegaciones apostólicas. ¿Está usted aquí conmigo todavía o ya se puede dormir? Vale, mire, ya voy acabando, no se preocupe, no se preocupe. Este es otro punto que va muy cercano al que acabamos nosotros de mirar hace un momento. Vayamos al versículo 36, ahí mismo, ¿verdad? En el capítulo 28, al versículo 36. ¿Qué dice? El 36. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje. Unos días más tarde le dijo Pablo a Bernabé: ¿por qué no vamos otra vez a ver cómo están los hermanos en todas aquellas ciudades donde anunciamos el mensaje del Señor? Mire qué tremendo. Ellos iban anunciando, ellos iban dejando doctrina apostólica por aquí, por allá, que si se iban a... Usted vio los lugares ahí, los versículos antes, los que leímos hace un momentito, y decía qué lugares habían llegado, y vaya que tenían una labor apostólica grande. Y entonces de pronto, ¿verdad?, dijeron, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no vamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están? Dice esta Biblia que estoy leyendo acá, la Biblia de las Américas, dice: vayamos y visitemos a los hermanos para ver cómo están. Entonces, algo que tiene que pasar tarde que temprano, ¿verdad?, es que la autoridad apostólica tiene que ir a ver cómo están los lugares donde se ha proclamado la palabra, que de alguna manera el Señor también les dio a ellos. Ahora, eso es el primer punto. Ellos visitan, ¿verdad? Ahora, ahí en el capítulo, perdón, ahí mismo en el versículo, en el capítulo 15, saltémonos al 41. Quien lo tenga me ayuda, por favor. Así nos vamos rapidísimo. Ajá. Se marchó y atravesó Siria y Cilicia, consolidando las comunidades. ¿Verdad? Mire qué tremendo. Consolidando. Dice aquí el versículo, dice esta otra Biblia que tengo, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, otra de las cosas que van a ir haciendo es no solo visitar, sino que van confirmando, ¿verdad? Pero también van supervisando. Ahí mismo en Hechos, vayamos al siguiente capítulo, capítulo 16, verso 5. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Volvemos al mismo punto, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer el ministerio apostólico es que va a hacer visitaciones a las iglesias, ¿verdad? Va a hacer supervisión a las iglesias y va confirmando iglesias.
Esas son tareas que de alguna manera vamos a ver que los apóstoles de continuo están haciendo, ¿verdad? Ahora, aquí hay un punto bien importante. También, hermano, a veces no solamente están solitos en el ministerio apostólico, sino que la mayoría de ellos, si no es que todos, generalmente también están pasando, ¿verdad?, por la parte pastoral. Y aquí hay que entender algo, no siempre, ¿verdad?, para todos es solamente el apóstol, sino que para algunos también es pastor. Por ejemplo, en mi caso, yo también tengo un apóstol, eso bueno, usted lo sabe, es el mismo apóstol que usted tiene, pero en mi caso, no solo también es mi apóstol, sino que también es mi pastor. Y entonces de alguna manera, también, hermano, ellos tienen, cuando están también en la parte pastoral, tienen, hermano, un deber de ser padres en la parte del alma. Esto del alma lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? Porque a veces no se entiende bien lo de la paternidad, y ese es otro tema bien importante que nosotros tenemos que explicar, porque la paternidad existe, la Biblia habla de ella. A quienes de alguna manera no les ha parecido bien creer que existe la paternidad en la Biblia, existe, solamente que hay que explicarla bien y detallada, porque a veces vienen ciertos conceptos que ni siquiera tienen que ver con la paternidad que está en la Biblia. Entonces ellos pueden ejercer también como padres del alma. Eso del alma, ¿sabe? Porque lo hemos explicado, que hay algunos que a veces usamos el término padres espirituales, y sé en qué sentido se dice, pero tal vez la manera correcta es decir que son padres del alma, porque los padres espirituales, o el Padre espiritual, dice Hebreos que es el Señor, nuestro Padre celestial es el Padre de los espíritus. Entonces, ¿existe la paternidad que un ministro pueda tener cuando se le reconoce así? Claro, pero no precisamente es un Padre del Espíritu, porque acabamos de decir, ese es el Señor. Pero sí llevan una parte de paternidad en el alma. Y tampoco la paternidad solo consiste en que nosotros veamos a un pastor y le digamos a la fuerza, padre, 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 porque tampoco es así. Por ejemplo, yo miro, claro, no conocemos la contraparte porque tendríamos que ver una respuesta de uno de los discípulos, pero no vemos mucho que se les llame a ellos padres, aunque ellos sí logran hacernos ver, algunos de los apóstoles logran dejarnos ver en algunas de las cartas que ellos escriben, que ellos se identifican como padres porque se dirigen a los que escriben como hijos. Por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Juan, cuando les hablaba muchas veces les decía, hijitos, hijitos, hijitos. ¿Y cómo le va a decir a alguien hijitos si no soy su padre, ¿verdad? Ahora, también el apóstol Pablo en algún momento dice, yo los he engendrado en la palabra. Han tenido muchos maestros en el Señor, muchos les han enseñado cosas muy bonitas, y sé que hay muchos maestros que pueden llegar a tener, pero quien los haya engendrado, casi faltaba que dijera yo merengues, ¿verdad? Como dicen algunos ahí. Entonces ellos también tienen una paternidad del alma. Esto nos llevaría a otra pregunta, sería ¿cuántos padres puede llegar a tener? Pero eso será otra situación. Vamos a dejarlo ahorita ahí, porque se me acabó el tiempo, pero solo hay un punto más, tal vez hay para vamos a irlo terminando ahí. Solo para corroborar esto que le estoy diciendo, acompáñenme rapidísimo a 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15, y ahí yo lo voy dejando, nada más para corroborar esto que le acabo de decir, ¿verdad? Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Mesías, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por la buena noticia os engendré en el Mesías Yeshua. Esa versión. Mire, por ejemplo, esta otra que es la Biblia de las Américas dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, ¿verdad? Aquí ya directo dice, no tienen padres, tienen muchos maestros pero no tienen muchos padres.
y ese muchos nos deja ver que aunque no son muchos, sí son algunitos, ¿verdad? Porque habla en plural. Entonces, en Cristo Jesús, 1 Corintios 4:15 dice, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Imagínense que de pronto a él le hubieran venido a decir eso, ¿ah? No, la Biblia dice que no llaméis a nadie Padre nuestro, y entonces que dijeran, no, tú no te puedes llamar Padre. Pero él ahí claramente se pone como Padre, y se pone como Padre a toda esta iglesia que le está escribiendo, con una paternidad que le está representando. Dice, yo los engendré en el Evangelio, diciéndoles de otra manera, yo soy su Padre. Han tenido maestros. Una cosa es que nosotros seamos enseñados por muchos, pero paternidad, eso ya es otra temática por ahí, ¿verdad? No es lo mismo tener un pastor y tener un padre. No necesariamente también el que es nuestro pastor a veces es padre. Eso puede pasar. Pero eso ahí se lo dejo para que se eche una pensada, y si usted tiene ahí alguna pregunta después ahí me la haga. Hay otros versículos, aquí tengo varios, pero no nos vamos a seguir avanzando por cuestión del tiempo. Yo solo quiero decirle, hermano amado, es necesario que vamos entendiendo que cada uno de esos ministros son importantes. Los 5 son importantes, no podemos quitar a ninguno. Yo empecé hablando del apóstol y del profeta, póngase de pie. Empecé hablando acerca del apóstol y del profeta porque definitivamente veo que es con los que a veces se llega a tener más problemas. No, es que quién dijo que los apóstoles existen, no, es que quién dice esto, es que a ver, en la Biblia que haya más de 2 apóstoles. Mire, creo que lo que más encontramos en el Nuevo Testamento son nombres de apóstoles. Si usted trata de buscar el nombre de un solo pastor, no va a encontrar ni un solo pastor. Es tremendo, ¿ah? Y entonces a veces quieren decir, si los apóstoles existen, a ver que haya otro después de Pablo, y los hay. Y lo tremendo del caso es que la Biblia los muestra, y cuando se habla así de un pastor, no mucho se tiene problema. Aunque la Biblia no habla acerca de muchos pastores. Creo incluso si buscamos en toda la Biblia, podemos encontrar hasta pastores, pero creo que no muchos nombres de pastores. Eso está tremendo. Y entonces con el ministerio pastoral nadie tiene problema en que a alguien se le diga pastor. Pero cuando hablamos de apóstoles y profetas, hermano, ahí sí empiezan a llover, ¿verdad? Los ataques, y eso es de una manera hasta cierto punto normal.